En la transición hubo muchos protagonistas, muchos hombres que fueron claves en la historia, pero también hubo mujeres, aunque algunas hayan podido quedar olvidadas de la historia. Carmen Díaz de Rivera jugó un papel muy importante y parecería que hubiera quedado olvidada. Doña Ana Romero, destacada periodista, cofundadora del Mundo, de la que luego hablaremos un poco de su trayectoria, ha querido recuperarla a la memoria. Muchas gracias por venir a Periodista Digital, Ana. Gracias a vosotros. Pues para empezar la pregunta más cliché, ¿por qué has querido recuperar a la figura de doña Carmen Díaz de Rivera? Bueno, el libro que estamos presentando es una reedición de su biografía del año 2002. Entonces, en ese momento escribí el libro de Carmen porque era una persona que estaba, como tú has dicho, muy olvidada. O sea, la mayoría de los españoles en el año 2002 no sabían quién era Carmen Díaz de Rivera. Yo acudí a ella para entrevistarla para el diario El Mundo y no sabía muy bien quién era debido a esa ignorancia que tenemos la mayoría de los españoles sobre ella. Entonces, cuando descubrí el tipo de personaje que era, me quedé fascinada. De modo que cuando ella me pidió que escribiésemos sus memorias juntas, porque ya estaba muy enferma y sabía que tenía poco tiempo, pues me pareció que era algo que tenía que hacer. Ahora, cuando hablas de recuperar, lo que hemos hecho es reeditar el libro porque estaba descatalogado. Habían pasado ya 11 años y había gente que me escribía al periódico diciéndome que quería encontrarlo y que no podía, de modo que Planeta pensó que sería una buena idea reeditarlo de nuevo. La primera frase que uno lee en el libro es Carmen tenía razón, que es el título del prólogo, y también la última, porque acaba con la conclusión Carmen tenía razón. Es como tu forma de marcar un desafío al público, al lector. Bueno, lo que ha ocurrido es que en el año 1999, cuando ella y yo hablábamos, yo no era consciente de la visión política, de lo adelantada que estaba haciendo Carmen a su tiempo. Entonces, en el año 2013, o sea, este año, cuando vuelvo a leer el libro de nuevo para reeditarlo, me quedo sorprendida porque digo, bueno, lo que Carmen decía en 1999 está de absoluta actualidad ahora. La clase política, Exacto. La clase política, las listas abiertas, la transparencia, la renovación generacional, la necesidad de hacer una segunda transición. Parecía que estaba hablando ahora y me quedé muy sorprendida y quizá fui capaz de entender ahora, en esta segunda relectura, muchas de las cosas que ella intentó transmitirme en el año 99 y que yo por juventud y por el momento en el que era, no llegaba a entender. O sea, pensaba que me estaba hablando de algo que todavía no estaba sucediendo. Por eso digo, Carmen tenía razón, porque efectivamente cuando ella dice en el año 99, es que han pasado 23 años y la democracia española ya ha aprendido todos los trucos de la italiana. Pues imagínate ahora, ¿no? A los 37 años es todavía más. Doña Nieves Herrero sacó hace poco un libro en el que hacía referencia también a tu libro. Ella, una generación anterior, sería más la historia de los padres de ella. Y a mí lo que me da la impresión, leyendo la parte del prólogo, es que causó una amplia impresión en ti, más o menos lo estabas comentando ahora mismo. ¿Qué es lo que a ti más te llamó la atención de haber conocido personalmente a Carmen Díaz de Rivera, del trato personal? Me llamó la atención mucho, era una mujer muy especial, era una mujer, eh, yo no he vuelto a conocer a nadie como ella y creo que no lo haré. Era una mujer muy independiente, muy autoritaria, muy inteligente, muy simpática o muy antipática. Era muchas cosas a la vez, pero tenía una personalidad extraordinaria y tenía una manera de hablar claro y de decir las cosas sin pelos en la lengua que te llamaba mucho la atención de una eurodiputada. Nosotros, los periodistas, solemos estar acostumbrados a los políticos que hablan como de cartón. Está todo preparado, es todo a base de consignas. Carmen era como un huracán, iba diciendo las cosas como las pensaba, sin ningún tipo de filtros. Han citado el libro de Nieves Herrero y fíjate que la casualidad que este año, precisamente, han salido 3 libros relacionados con la historia de Carmen. En el año 2002, cuando publicamos la primera edición, su historia era completamente desconocida, su historia personal. Por eso también le hemos cambiado el título
a esta segunda reedición y le hemos llamado Carmen Suárez y el Rey, el Triángulo de la Transición, para hacer hincapié en la historia política, porque su historia personal, como explico en el prólogo, ahora ya es completamente conocida. Eso que tanto a ella le... Porque cuando la famosa, digamos, motivo de la infidelidad, de infelicidad, que se refería cuando estuvo aquí Ña Nieves, cuando Existía un Tristán en el 99 no era conocida. Vamos a ver, en el año 1999, cuando yo entrevisté a Carmen Díez de Rivera, había un círculo pequeño, informado en Madrid, que sabía la historia de Carmen, sabía que era hija ilegítima de Ramón Serrano Súñer, sabía que la marquesa de Lianzola había tenido una relación con el ministro de Franco durante mucho tiempo y sabían que a ella había estado enamorada de su hermano de padre. Pero era una historia, como digo, muy Limitado reducida. A un círculo, dice. Limitada a un círculo. Cuando sale el libro en el año 2002, el libro fruto de mis entrevistas con ella y de su diario, entonces es cuando la historia se conoce, se hace pública y se convierte ya en un hecho habitual. Es ahora, 11 años más tarde, cuando salen novelas que hacen referencia a esa historia que Carmen cuenta en este libro, pero la única fuente, o sea, el único lugar en el que está la historia verdadera es este libro, porque Carmen solo contó su historia para este libro unos meses antes de morir, en el año 99. Vamos a poner un poco ahora el foco en lo que dices, la parte política. Llama la atención los diálogos que te cuenta la señora Díez de Rivera, que parece que a la hora de presentarse era como un ciclón. O sea, una frase que inevitablemente llamará la atención a todos los lectores, espero no destripar mucho, es lo primero que le cuentan, que le dijo a don Adolfo Suárez cuando a su despacho, y dice: ¿cómo alguien tan joven puede ser fascista? Que dices, pues va usted a durar mucho en su trabajo, como se lo dice así a sus jefes. Yo sé, perdona que te interrumpa, sé que puede sorprender y puede que haya gente que piense que está exagerando o que no fue así, pero tengo que decir que lo que está en el libro estaba en sus diarios y yo lo vi, o sea, no es algo que ella fue improvisando, sino que lo que está trasladado ahí, esas 99 entradas, estaban escritas estaban ahí, estaban en esos diarios, o sea, que ella realmente le dijo cómo alguien tan joven puede ser fascista, porque claro, entró en aquel sitio y vio a alguien tan joven como era Adolfo Suárez en ese momento, con ese cuadro de Franco, y le impresionó. Lo sorprendente es que un jefe aceptara, uno piensa en cualquier otra situación y pues ahí tienes la puerta, y cuenta ya hasta que le hacía caso de quite la foto a la ducha, tal. Claro. ¿Cómo se explica eso? Pues se explica porque Carmen no había venido a una entrevista de trabajo porque la habían convocado y lo había pedido por internet, que en ese momento no existía. Evidentemente venía con una historia detrás. Carmen venía recomendada por el príncipe de España, el ahora rey de España, que era su amigo personal. Adolfo Suárez sabía perfectamente quién era, sabía que era una mujer de clase alta, muy preparada, que conocía a todo el mundo, y de alguna manera él permitía que ella le hablara así porque de alguna manera la consideraba incluso superior a él. Él era un joven de provincias, de Cebreros, de Ávila, y estaba escalando en la política, pero su background personal, su origen, era infinitamente más humilde que el de Carmen, y eso le hacía estar un poco, pues ver eso que te llama a ti la atención. No es normal que una persona entre para una entrevista de trabajo y suelte una cosa así de golpe. O sea, esa es la historia que hay detrás de esa frase. Carmen se sentía muy segura. O sea, en el fondo, pues era una persona muy autoritaria y muy segura de sí misma por la educación recibida. Antes de pasar a algunos episodios concretos que se citan, por coger algún tipo de título general, si hubiera que explicar a alguien que ahora se entera porque es más joven de quién es Carmen Díaz de Rivera, ¿cómo explicaría el papel fundamental que jugó en la transición? Bueno, yo quiero dejar claro, o sea, no quiero entrar en la discusión de fue fundamental lo que hizo más, hizo menos, porque a veces sobre todo cuando se escriben libros, parece que hay una especie de competición. ¿De quiénes de los de la transición era más importante y quién menos? ¿Quién era más importante en la transición? El rey, yo siempre digo, la propia Carmen, según Carmen en el libro dice, para ella, el rey, Carrillo y el pueblo español. Ella lo hace por este orden. Hay seguidores de Adolfo Suárez que se sienten indignados cuando ella dice esto. Yo no quiero bajo ningún concepto decir que Carmen Díez de Rivera fue la persona
fundamental en la transición y que sin ella la transición no se hubiera producido, por Dios, en absoluto. Simplemente quiero decir y quiero dejar constancia que Carmen Díaz de Rivera fue una de las protagonistas, estuvo ahí, Estaba o sea, allí. qué menos que estar ahí, fue olvidada por completo. ¿Qué es lo que hizo? Pues hizo una cosa que es muy difícil de contar, y menos mal que tenemos sus diarios. Hay una persona que es Fernández Miranda que me dijo, fue una especie de hada benéfica. Ella presionó, enhebró, hizo de puente, dio consejos y sobre todo dio la lata. Dio la lata muchísimo, presionó al rey y presionó a Adolfo Suárez, basándose en esa figura tan extraordinaria que era y tan especial, porque ella podía, hablándoles muy claro e intentando hacerles ver que para que España fuese considerada una democracia de verdad, había que legalizar al Partido Comunista de manera inmediata, que si no se legalizaba al Partido Comunista y se quedaba en una agrupación de independientes, que era la idea original y era la idea que el establishment de entonces defendía con ahínco, España nunca sería considerada una democracia europea. Y entonces yo creo que ese fue el punto más importante de Carmen, esa labor de lobby, esa labor de pressing, esa lata que les dio a los dos para que comprendieran eso. Y eso de alguna medida también le costó el puesto. Es curioso porque cuentas que solo 32 días después, me parece que de la legalización del PC es cuando ella sale, aunque la relación se empieza a deteriorar muy al principio. O sea, estamos hablando, físicamente ella estuvo en la Moncloa 10 meses. 10 meses como jefe de gabinete. Lo que ocurre es que su relación con Adolfo Suárez empieza en 1969. O sea, cuando ellos llegan a Moncloa, hace ya 6 años que están trabajando juntos. Y eso explica la capacidad que tenía Carmen de influencia sobre Adolfo. O sea, no es que llegó a la Moncloa y se marchó a los 10 meses y ese fue el único tiempo que estuvo trabajando con él, ¿no? Ya llevaba muchos años trabajando estrechamente con él. ¿Tú crees que a ella le gustaba hacer desaires al régimen? Porque a mí me llama la atención cuando se relata que no quiso jurar los principios del movimiento. Creo que es un cargo en el Ministerio de Osorio, ahí antes, cuando ya no hay dictador, pero sigue la dictadura, y de repente un funcionario se planta y dice, no, no juro. No pensaría, bueno, pues entonces no hay nombramiento, no hay... Esos son gestos muy, yo diría, muy de Carmen, ¿no? A Carmen le gustaba hacer gestos muy histriónicos y dejar claro que ella no era como los demás, porque en el fondo sabía que podía. O sea, ella pertenecía a una familia del régimen y por lo tanto, de alguna manera, estaba más protegida que otros. Y ella entendía que haciendo ese tipo de gestos dejaba claro lo que pensaba y dejaba claro quién era. Por ejemplo, cuando vuelve de tomar o de ofrecerle el chinchón a Carrillo y un guardia en Moncloa de mala manera le dice, bueno, estará, que ha venido solo o con su amigo, así en plan irónico, y le pone la pistola como para no dejarla entrar en Moncloa y ella le pide el número No se pase ni un de pelo. su ficha, exacto. A ella le gusta hacer gestos muy de demostrar quién es, ¿no? De demostrar lo que piensa, de demostrar que ella no pasa por ciertas cosas que otros pasan. Ya que mencionaba el nombre de Carrillo, ella usa la expresión el gran patriota de la transición es don Santiago Carrillo, aunque en contra, y luego entraremos en ese tema, ella también deja claro que no fue comunista, pero parece que sentía una gran admiración por él, ¿no? Es lo que por se deduce de el gran patriota. Sentía una gran admiración por él y al decir el gran patriota, ella en realidad lo que quería hacer hincapié en que si Santiago Carrillo no hubiera sido lo suficientemente inteligente o, como decía Carmen, patriota, y se hubiese emperrado en no reconocer la monarquía. La bandera y todo. ¿Qué hubiera ocurrido? O sea, si Santiago Carrillo se emperra en mantener su programa electoral por traerlo a una manera de hablar que de ahora, a lo mejor no habría podido producirse la transición. Si él convence a sus seguidores para que se opongan a esa transición, ¿qué hubiera ocurrido? Las cosas se habrían dificultado muchísimo. De hecho, el rey empieza a convencerse de la necesidad de legalizar el Partido Comunista después de enviar
a su amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal a Bucarest. Acuérdate de ese episodio con Ceausescu para que Ceausescu presione a su vez a Carrillo. ¿Qué hubiera ocurrido si Carrillo se hubiera plantado y hubiera mantenido los valores esenciales de ese partido comunista antiguo? Digamos que también patriota por la saber ceder, ¿no? Que sería también otro punto a destacar de esta figura recientemente desaparecida. Por haber sido flexible, por haber tenido cintura política. Ella lo llama patriota porque ella entiende que Carrillo lo hizo por España. Otros pueden pensar que lo hizo simplemente porque sabía que no había otra salida y que era por él también, por el que lo hacía, ¿no? Por su supervivencia política. Otra figura de la que lógicamente se habla mucho en el libro, ya lo hemos citado, el Duque de Suárez, que está en la portada, es quizá una de las que más interesantemente sale a relucir en este libro. Le digo por qué interesante. Porque no estamos acostumbrados a que haya algún tipo, digamos, de crítica a esta figura, que siendo muy importante y se reconoce el papel que hizo, también me parece percibir, y si no me corrige, a algunas críticas de parte de la señora Díaz de Rivera a ellas. Bueno, por cierto, la primera, por llamar la atención, se recuerda su pasado franquista. Llama la atención que, mientras que en el señor Fraga parece que siempre se recordó su pasado, tiende a difuminarse el del señor Suárez, y ahí queda claro, con López Rodó, con Carrero Blanco, o sea, no venía precisamente de inicios muy democráticos. No sé si... Claro, lo que ocurre yo creo en España es que no estamos acostumbrados a hacer biografías de una vez. O sea, lo que hacemos son biografías parciales. A Adolfo Suárez lo hemos santificado absolutamente, de la misma manera que hemos hecho con el rey o de la misma manera que yo habría podido intentar hacer con Carmen. Yo creo que eso es un error. Las personas somos poliédricas. Adolfo Suárez no fue perfecto. Bueno, sigue vivo, aunque no del todo, como podríamos decir. Adolfo Suárez no fue perfecto, de la misma manera que el rey no es perfecto, de la misma manera que Carmen Díaz de Rivera no fue perfecta. Lo que pasa es que aquí, no sé por qué, en España tenemos la costumbre de escribir los obituarios y las biografías con un sesgo siempre, o son a favor o en contra. Las personas nunca son equilibradas y tienen defectos y tienen talentos, no, son o malísimas o buenísimas. Entonces a Carmen, que como digo hablaba muy claro y era muy directa, no compartía esa visión heroica de Adolfo Suárez. Adolfo Suárez fue un hombre que hizo lo que mejor pudo y hizo lo que pudo y lo hizo con toda su mejor voluntad, pero era un hombre que venía del franquismo. Eso es indudable. ¿Por qué hay que ocultarlo? Al revés, tiene más mérito todavía, desde mi punto de vista. Como Carrillo, que supo flexibilizarse. Exacto, fue un hombre con un mérito impresionante, un hombre que se crió en el franquismo, que era un cuadro del franquismo, que medró en el franquismo, que subió gracias al franquismo y que luego tuvo la inteligencia y la generosidad de olvidarse y de convertirse en demócrata. Pero bueno, los tics los tenían, igual que el rey. O sea, ¿por qué tenemos que ocultar que al rey lo nombró Franco? No pasa nada. Al revés, le da más mérito todavía que fuese lo suficientemente inteligente como para no intentar hacer un régimen franquista con un rey. O sea, fue chapó, pero venía del régimen de Franco y eso es todo lo que dice Carmen. Claro, ella reflexiona sobre la democracia hecha por gente que en el fondo no era demócrata. Claro. Y yo creo, a mí me parece interesante este libro, sobre todo para los españoles más jóvenes, porque estamos acostumbrados a leer libros sobre la transición en plan heroica. La transición fue perfecta. Las personas que hicieron la transición eran intachables, impolutas. No, la historia nunca es así. Yo creo que Carmen nos ofrece una visión más real y más humana de las imperfecciones que tenían en este caso, Adolfo Suárez y el rey. Venían del franquismo. Tenían que desmontar el franquismo y hacer una democracia. Lo hicieron como mejor pudieron, pero evidentemente no podían ser demócratas. No habían vivido nunca en democracia. ¿Cómo iban a ser demócratas? Hay quizá dos puntos, dos incumplimientos de palabra del señor Suárez que son especialmente destacados. Uno es que, no es que no se hubiera dicho antes, pero que queda más claro, es pues expresado por alguien que estuvo cerca, que había dicho que no iba a legalizar el Partido Comunista, un poco antes de... Se comprometió ante los militares.
Con lo Por cual, eso nunca se lo perdonaron. se entendería entonces que un sector de los militares desconfiara ante un señor que diría, pues este no se ha tomado el pelo. Y el otro incumplimiento, el de no voy a presentarme a las elecciones, que ese quizás es menos conocido. Exacto. Esos son los dos puntos que ahí volvemos de nuevo a lo que hablábamos antes. Yo creo que el periodista o el escritor tiene que hacer el esfuerzo de acercarse a los personajes intentando tener las ideas lo menos preconcebidas posible, intentando alejarse en el sentido de no voy a defenderlo o voy a criticarlo. Eso fue indudable. Hay personas que pueden pensar que Suárez hizo bien y otras que hizo mal, pero lo hizo. Entonces, él engañó a los militares, les prometió que el Partido Comunista no iba a ser legalizado y luego lo fue y lo tuvo porque tenía que hacerse. Y luego engañó, entre comillas, a Carmen diciéndole no me voy a presentar y luego el poder lo cambió. Él dijo, bueno, it's too good to be true. Qué bueno, estoy aquí, tengo el poder y lo voy a mantener, me gusta, quiero. También es verdad que el rey presionó a Adolfo Suárez para que hiciera ese partido artificial que se llamó la UCD, ese partido de laboratorio, como le llama Carmen, porque consideraba que era la mejor manera de asentar la monarquía. O sea, no quería arriesgarse a que ganaran los socialistas, a los que todavía consideraba como rojos peligrosos, ¿no? Entonces, de alguna manera, Adolfo Suárez hizo lo que creyó que era mejor para España en ese momento. Carmen creía que era un error. Creía que había que dejar a los partidos políticos democráticos y dejarse de reunir a ese popurri de pseudo-franquistas reconvertidos en las distintas familias. Exacto. Y de hecho luego ella explica, yo estoy de acuerdo con ella, por supuesto, que en el año 1981, cuando se produce el intento de golpe de Estado, eso es consecuencia de esa cosa que se creó que era completamente artificial. Y esos desmanes que se producen entre las distintas familias de UCD llega a la descomposición política de 1981. Me llama la atención que yo tenía entendido que lo de la manipulación en Radio Televisión Española era una asignatura más posterior, más vinculada al PSOE y al PP. Y ella usa directamente esa expresión en la etapa del señor Suárez. Habla directamente de manipulación, como que le parece increíble que la izquierda lograra buenos resultados con la manipulación que había a favor de... Exacto. Es interesante, ¿verdad? Porque pensamos que es reciente y ahora nos damos cuenta que ha existido siempre. Por eso yo vuelvo a citarla cuando dice los problemas que acarreamos vienen de la transición. Y es verdad. O sea, los principales problemas que tiene España, como por ejemplo su imperfecto desarrollo autonómico, y que tantos problemas nos está trayendo ahora, pues viene porque la transición se hizo deprisa y corriendo y para salir del paso. Y yo creo que este libro lo refleja muy bien, ¿no? Imagínate lo que es en 10 meses transformar un país. Cómo de rápido se tomaron esas decisiones y cuánto han durado. Y yo creo que es hora de hacer muchas reformas. Una de las cosas que llama la atención para hablar en la salida del cargo que tenía es la importancia que le dieron los medios. O sea, qué curioso, que o sea, ahora probablemente si cambia alguien del gabinete de un ministerio del presidente del gobierno, pues no digo que no se informe, pero no sería algo especialmente relevante. Que en la transición periódicos de quizá más de una determinada tendencia que de otra, pero periódicos recojan el primer recuadros y algunos está en portada. Sale Carmen Díaz de Rivera, la roja, la comunista. Entra, espía, la echan. Claro, el ejemplo más cercano ahora sería, imagínate que se va Jorge Moragas, el jefe de gabinete de Mariano Rajoy, se va a una empresa, que es lo que ahora está de moda. Lo que ahora está de moda. Se va a una empresa y lo sustituye otra persona. Bueno, no se formaría ese revuelo, porque al fin y al cabo, ¿qué más da? Pero claro, trasládate hace 40 años, la única mujer con cara que sale rubia, guapa, con un pasado extraño, rodeada de rumores, era absolutamente glamuroso. Para la gente era una especie de cotilleo, de rumor, de morbo, que lo hacía una historia imbatible, ¿no? Ella sufrió mucho en ese momento, como te puedes imaginar, por todo eso. También es cierto que no imagino yo al señor Moragas afiliándose a un partido diferente del presidente al que sirve. Efectivamente, eso es eso fue el detonante ya final, ¿no?
el que ella claramente no comulgaba con la UCD y decidió afiliarse al Partido Socialista Popular, al PSP de Tierno Galván, que era con lo que ella se entendía. Bueno, también hemos visto que ahora hay independientes en el gobierno de Mariano Rajoy. Wert no está afiliado al Partido Popular. Pero sorprendería si estuviera afiliado, pues no digo al Partido Socialista, pero a UPyD, no sé, pues... En ese momento era mucho más llamativo porque, claro, todo lo que no fuera oficial, en esa mentalidad, volvemos a lo mismo, en esa mentalidad que todavía era franquista. O sea, es que estamos hablando de un país que venía de 40 años de dictadura. ¿Cómo ibas a tener a una persona en un partido socialista siendo parte del gobierno? Si estoy destripando demasiado me paras, pero una duda que muchos tendrían es el por qué volvió con el señor Suárez ya en el CDS, porque dices, si se percibe, y además me parece que se percibe de manera clara, algún tipo de decepción, dentro de que se mantiene cierta amistad, él da el paso de retornar... Pues es evidente que lo hace por ir a Europa, por ser eurodiputada del CDS. Fueron las primeras elecciones en España. Ella ya había de alguna manera recompuesto su relación con Suárez, que no era, ya nunca más volvió a ser tan estrecha como lo fue la transición, pero bueno, ya había pasado un tiempo y se habían olvidado los grandes dramas. Ella quiso participar en ese proyecto europeo y Carmen, al final del día, como se cuenta ahí, estaba sola, ella no tenía ningún paraguas político, en realidad nunca perteneció de verdad a ningún partido. O sea, ¿quién iba a llevarla a Europa? El PSOE. Eso fue después, cuando deja 2 años después. Se vuelve a decepcionar de en otro gesto típicamente de Carmen. No, es que entró en la Internacional Liberal, me voy del CDS y se va al PSOE. Pero en realidad ella nunca tuvo detrás un aparato político apoyándola ni defendiéndola y por eso estuvo siempre tan sola. En el libro se figuran muchos nombres que también han jugado papeles importantes, que no da tiempo a entrar todos, pero de Raúl Morodo, que también estuvo en el PSP y también pasó al CDS, aunque creo que luego se no dio el paso al PSOE, no estoy seguro. Creo que no. Y luego en Televisión Española, bueno, conoce al señor Rosón y al señor Cebrián, que por cierto, dice usted que no tenían muy buenas vibraciones el señor Cebrián y ella. Ha sido interesante porque la primera edición me limité a recoger lo que Carmen decía de Juan Luis Cebrián y lo que escribió de Juan Luis Cebrián en su diario. Y luego ya en la segunda edición, que tuve más tiempo, fui a ver a Juan Luis Cebrián, que fue muy amable y pasó mucho tiempo hablando conmigo, para que él también me dijera, y fue muy interesante porque efectivamente la química entre los dos no funcionó. Ella cuenta en su diario, he ido a cenar con Juan Luis Cebrián y le pareció un tipo completamente de derechas y no le gustó. Y aunque diga lo contrario... Aunque diga lo contrario, es de derecha. Y luego le pregunté a Juan Luis Cebrián y me dijo que efectivamente cuando él la conoció a ella, le pareció una pija súper antipática y que no habían para nada, no se habían entendido para nada. Sin embargo, años después, muchos años después, cuando ella ya tenía casa en Menorca, ahí sí, ya por lo visto, tuvieron una relación mejor. Cordial. Pero eso te da una idea un poco de lo difícil que era para Carmen en ese momento situarse, ¿no? Porque el que para Juan Luis Cebrián en la transición ella fuera una pija antipática, te dice mucho, y que para ella Juan Luis Cebrián fuera uno de derechas que no se entera. O sea, te da una idea de cómo eran las relaciones en esa época de difíciles, ¿no? Me parece que es Lito, creo que es el que dice que ella, aunque lo parecía, en ningún momento no era comunista y de comunista tenía muy poco. Creo que sí. Eso lo dice Aurelio Delgado, el cuñado de Adolfo Suárez. Pero si Carmen tenía de comunista lo que yo de cura, y en el fondo es verdad. Pero aunque Carmen no era comunista. Pero era amiga del padre Llanos, amiga de Carrillo, bueno, conocida. Claro, pero porque era una persona fundamentalmente independiente y iba completamente a su aire. Si en la España de hoy sigue siendo difícil de entender que alguien pueda ser amiga de un comunista, de uno del PP, de uno de UPyD, imagínate en la España de los años 70, donde las etiquetas estaban puestas desde que nacías hasta que te morías. Por eso hay cosas muy contradictorias. O sea, por ejemplo, a mí me resulta muy contradictorio que comente, me estoy acordando ahora, cuando dice lo de y antes de dar el paso al CDS lo consulté con el obispo. Y dices, pero vamos a ver, ¿en qué quedamos? ¿No es la mujer progre o es Exacto. La conservadora que consulta al obispo? Bueno, pues para mí Carmen es un ejemplo de lo que son las personas. Hombre, no son como ella, que era extraordinaria, pero insisto, las personas son redondas, o sea, tienen muchas vertientes. Ella era muy religiosa, lo fue
empezó en una etapa agnóstica, pero muy pronto se convirtió en muy religiosa y lo fue toda su vida. Al final era de comunión diaria. A las personas en los años 70 les resultaba imposible entender Que alguien moderno fuera que religioso. alguien moderno fuera religioso, que alguien que hablase con Carrillo fuera una persona de muy buena educación. O sea, volvía locos a todo el mundo. Que una mujer enormemente bella no tuviera relaciones ni con Adolfo Suárez ni con el rey, porque esa es otra cosa que siempre le echaban en cara, es que estaba liada con el rey. Ah, esa es la que estaba liada con el rey. No, es la que estaba liada con Adolfo Suárez. Ah, no, bueno, con los dos. Hubo hace poco mucha polémica cuando hicieron una película sobre Adolfo Suárez y se supo que iba a estar representada Carmen Díaz de Rivera, porque te decían, saldrá algo, saldrá algo. Exacto. Entonces ella siempre decía, y se reía, porque la verdad es que es para reírse, que claro, cuando hay una mujer en un puesto de responsabilidad tan alto, y en ese caso la única, ¿cómo no se le va a echar en cara que tiene que estar liada o con uno o con otro? Como aquí en Periodista Digital nos gusta mucho conocer la trayectoria de los grandes periodistas, y no quiero dejarme sin tiempo de preguntar un poco sobre tu trayectoria, pero para dejar cerrado ese tema, un poco de, aunque suene un poco a periodismo ficción de hipótesis, ¿qué opinión casi que tendría ahora Carmen Díaz de Rivera de cómo está la clase política? Que esto que decíamos al empezar, la oposición que no tiene muy buena imagen, un gobierno que tampoco tiene muy buena imagen. A ver, a mí no me gusta hacer periodismo ficción. O sea, primero no me gusta interpretarme en portavoz de Carmen Díaz de Rivera. Yo no soy, siempre digo, yo no soy su biógrafa oficial. Lo mío fue accidental porque yo no fui a buscarla para hacer el libro sabiendo quién era ella. Yo fui a entrevistarla y de ahí surgió todo. Y luego, como ella no está y ella lo dejó todo grabado, yo no quiero ni cambiar lo que dijo, ni interpretar. Pues basándonos en lo que... Claro, y además, y como último punto te diré, Carmen, era imposible de prever. O sea que esa es la clave. Mucha gente me pregunta, ¿ella habría sido ahora de UPyD? Pues no tengo ni idea. A lo mejor se hubiese llevado fatal con Rosa Díez y la hubiese ignorado por completo. No lo sé, Carmen era muy imprevisible. Sí, lo único que puedo decir es que las cosas que ya pensaba en el año 99... De las permanencias demasiado en los cargos. Tienen un reflejo ahora clarísimo y que si en el año 99 tenía difícil cabida en un partido político, ahora también le sería difícil porque los partidos políticos españoles, sobre todo los dos principales, siguen siendo, como ella denunciaba, aparatos rígidos en los que se habla por consigna y donde nadie se mueve si no es porque el líder lo permite, donde nadie prospera si no hace lo que dice el líder desde la A hasta la Z. Claro. Por lo tanto, infiero que ella habría sido igual de crítica ahora. Por cambiar el planteamiento de la pregunta, ella más o menos lo que comenta es que por tener una voz libre en aquel momento, pues una voz independiente, por así decirlo, que no seguía las consignas, pues acabó fuera de los partidos o fuera de los entornos de poder, porque la sociedad no era muy democrática, ¿no? Ahora, tantos años después, si la sociedad fuera más democrática, uno podría pensar a lo mejor habría que se hecho su propio partido, no lo sé. Pero a donde yo quería llegar es, y aquí quizás le dejamos un poco más en tu reflexión personal, qué poco habría cambiado la sociedad democrática si a día de hoy cualquier militante, cualquier partido, cualquier dirigente tendría poca aceptación siendo una voz crítica o una voz independiente, al igual que en aquella etapa. No sé si me ha seguido. Sí, lo vemos, ¿no? Vemos eso, que se ha cambiado poco. En los años transcurridos se ha cambiado poco, pero bueno, yo creo que la juventud española sí ha cambiado mucho. O sea, las estructuras y las élites y las clases dirigentes no, pero yo creo que la juventud española ha cambiado muchísimo. Y en ese sentido, yo creo que Carmen habría sido más comprendida ahora y su discurso habría sido mucho más entendido de lo que lo fue en los años 90. Lo que decías tú, por coger tu propia expresión, una adelantada a su tiempo. Completamente. Y eso pues siempre es difícil. Yo, fíjate, ahora he empezado a leer mucho de Manuel Chávez Nogales, que su figura se ha recuperado, muy interesante, y me ha hecho pensar en Carmen, ¿no? Son esas figuras que de repente, cuando pasa un cierto tiempo, empiezan a ser mejor comprendidas que en su época. Y es injusto para ellos y es muy duro para ellos, pero
pienso que esas figuras de alguna manera siempre existirán. Pues por meter un poco de trayectoria, porque no siempre tenemos la suerte de contar con alguien con tanta trayectoria como puedes ser tú, la verdad es que aquí ha habido varios periodistas que han tenido algo que ver con la Fundación del Mundo. Estuvo el señor Frechoso, también entrevistamos a nuestro propio director. Tú fuiste una de las fundadoras de este diario El Mundo, hoy es un diario de mayor tirada. Te tengo que preguntar cómo fue participar en ese proyecto, la fundación de un periódico. Bueno, yo, por supuesto, estoy muy orgullosa de decir que fui fundadora del Mundo, pero claro, tengo también que explicar que yo no formaba parte del núcleo fundador del Mundo. Yo era una joven de 22, 23 años que empezaba entonces y que tuve la buena suerte de caer en el mundo, pues de pura casualidad. Siempre digo que fue de pura Como tu casualidad. encuentro con Carmen Díaz de Como mi Rivera. encuentro con Carmen Díez de Rivera, yo fui al Mundo, que entonces la oficina estaba en Rosario Pino, aquí en Madrid, porque una compañera de la universidad que me pasaba sus apuntes quería ir, sabía que estaban buscando a gente joven y quería ir al Mundo para ver si tenía suerte. Entonces yo la acompañé, era un sábado por la mañana y ahí conocí a Melchor Miralles y Alfonso Rojo, que sí son fundadores FETEN del diario El Mundo, no como yo, y, y ellos decidieron que necesitaban a jóvenes periodistas que hablasen idiomas para la sección de internacional y que yo tenía el perfil adecuado. Y entonces imagínate, para una persona joven que empieza en periodismo, es una ocasión absolutamente única, ¿no? Yo lo recuerdo de una manera completamente histórica, o sea, participar en la fundación de un periódico, hacer números ceros y sentir esa emoción del primer número que sale, eso es insustituible, es una maravilla. Ahora, la semana pasada hemos cumplido 24 años O sea, que el año de que ese viene toca el momento. aniversario Y el importante. año que viene toca, si Dios quiere, los 25 años, un cuarto de siglo. La verdad es que se ha pasado volando. Ha sido muy emocionante. Probablemente seas de las periodistas que mejor puede hacer una comparación entre el periodismo internacional y el periodismo que se hace aquí, porque has ejercido muchas veces fuera de España y como muchas veces en las aulas nos dicen qué diferente es a cómo se hace, bueno, tú lo has visto en primera fila tanto el periodismo aquí en Madrid como en Estados Unidos. ¿Cómo ves la comparación? Bueno, como decía en referencia a las biografías, a este libro, a los obituarios, yo sigo notando desde siempre, y eso no ha cambiado, sigo notando que aquí en España hay mucha más adscripción ideológica y hay menos independencia que, por ejemplo, en el mundo anglosajón. Yo creo que fuera de nuestro país hay periódicos que se escribe con más libertad que aquí. Yo creo que aquí hay más cortapisa y sobre todo hay más dependencia ideológica. Es difícil encontrar eh, periodistas que escriban honestamente y que no lo hagan basándose en sus creencias ideológicas o en su cercanía a determinados políticos. Yo creo que fuera hay más distancia entre, entre los periodistas y los políticos. Sería quizá otra asignatura pendiente que tiene España, igual que decíamos antes lo de avanzar en democracia, como pueden tener el mundo Correcto, anglosajón. También el mundo mediático igual necesitaría ir acercándose a ese modelo. absolutamente. Y por cambiar de parte del continente, también conoces el mundo árabe, porque has estado en varios países. Ahí el periodismo, ¿cómo sería en comparación? Bueno, yo he estado viviendo sobre todo en una parte del mundo árabe que es inmensamente rica, entonces el periodismo allí nos haría ahora palidecer de envidia porque tienen muchos medios. En Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, tienen un periódico que es The National con el mayor número de corresponsales que hay hoy en día casi, porque tiene muchos medios, pero obviamente es un periodismo eh, que yo diría un periodismo censurado, no es O un sea, en la periodismo, escala de libertad estaría por debajo por del español. supuesto, por supuesto, por supuesto. O sea, hablamos del nuestro como y desearíamos que fuera más libre, pero si lo comparamos con lo que hay en los países árabes, por supuesto que el nuestro está en otro nivel. Algunos de los que sigan medios de comunicación, al oír Ana Romero, su mente sin duda les traerá a la memoria
cuando estuviste en el Ayun, porque te parece que ahí hubo algún incidente que te intentaron, creo que a ti, también a Ángeles Barceló, y no me acuerdo, que había un grupo a los que... Exactamente ahora que ya ha pasado un tiempo y se puede... Exactamente qué estaba pasando allí. ¿Era un exterminio, como se decía? Bueno, lo que ocurrió fue, como te recordarás, que el gobierno marroquí desmanteló por la fuerza un campamento de protesta saharaui que se llamó Gidey Misik. Entonces, como sabes, el Sahara occidental está ocupado por Marruecos y Marruecos no permite la entrada de periodistas extranjeros. En ese momento, el gobierno marroquí permitió la entrada de dos periodistas, un compañero del país, y me dejó entrar a mí también para que comprobásemos sobre el terreno lo que había ocurrido, porque los saharauis hablaban de exterminio y ellos lo minimizaban. Pues al final del día, pues como la mayoría de las cosas está en medio y virtus del equilibrio, la verdad no hubo evidentemente no hubo un exterminio, lo que hubo fue que las fuerzas de seguridad marroquíes pues actuaron con excesiva fuerza y tuvieron a personas en el hospital durante mucho tiempo y torturaron. En menor medida, tengo que decir, que de lo que torturaban con Hassan II, por supuesto, pero en el Sáhara Occidental no existe libertad, ni hay libertad de expresión, y hay una represión. Lo que ocurre es que esa represión no es tan grande como la represión que había en el pasado. Entonces, cada lado, tanto la parte saharaui como la parte marroquí, exagera sus posiciones para situarse desde el punto de vista de la propaganda. Pero a ti te expulsaron. Exacto, entonces a mí me expulsaron porque ellos consideraban, ellos te daban la entrada y ellos también te decían cuándo salir. Mi periódico consideró que yo saldría cuando el periódico decidiera, no cuando ellos dijeran. Y ahí se produjo ese enfrentamiento que terminó a los 15 días con la expulsión por parte de los marroquíes. Es una situación muy injusta, francamente es muy injusta, y yo pienso que España debería de poner más énfasis en la resolución del conflicto, porque no es justo que un país como Marruecos haya tomado una zona, vamos a llamarlo una zona, una región como el Sáhara, y que se la haya hecho suya. Es que a lo mejor ellos dicen, los españoles se fueron, que igual ellos podrían decir ese argumento. Efectivamente, los españoles no se han portado con el Sáhara como debieran, y los marroquíes se han aprovechado de eso. Por eso yo creo que tenemos una deuda con ellos y que deberíamos de portarnos mejor con los saharauis. Otro tipo de periodismo que también has hecho y que también tiene fama de arriesgado, no sé si es un tópico, sino es el periodismo de Casa Real. Digo porque otro tema que también se ha muy comentado es que conseguiste una entrevista a la señora Corina Sáenz-Wittgenstein, bueno, no lo pronuncio mal. Sáenz-Wittgenstein. Que no sé si a la Casa Real le iría mucha gracia o no. No sé qué es más arriesgado, si el Sáhara Occidental o la Casa Real. Uno diría que en este momento. Pero ya... Bueno, yo la verdad es que todo lo que me toca cubrir, menos deportes, que no, espero que no sea el caso, la manera de hacerlo, la manera de plantearlo es la misma. O sea, yo intento hablar con el mayor número de personas posibles, intento mostrar todos los ángulos. Ahí se me irían de envidia muchas televisiones porque querrían esa entrevista que conseguiste tú. Y hola. Bueno, no lo sé, pero yo creo que cuando cubres a un determinado beat, como dicen los anglosajones, si cubres Casa Real, si cubres política internacional, nacional, insisto, tienes que hablar con el mayor número de personas posibles y con el mayor número de actores posibles. Por lo tanto, si en ese momento se hablaba mucho de esta señora por su relación con el caso Urdangarín, a mí me parecía de lógica ir directamente a la fuente, ¿no? Y ir directamente a la persona a preguntarle qué tenía esa persona que decir sobre ese caso. Me encantaría poder entrevistar al rey, me encantaría poder entrevistar a todo el mundo, ¿no? Al presidente del gobierno. Y yo creo que hay que, como periodista, es lo que hay que intentar hacer, ¿no? Siempre acercarse al máximo a la historia. ¿Y tú entenderías que hubo presiones, o tú te sentiste presionada en aquel momento después de esa publicación, o el periódico en el que trabajas se sintieron presionados por esa imagen que hay de que la Casa Real presiona? ¿O yo personalmente no, o sea, yo no me he sentido presionada por hacer o no hacer una entrevista o por... ¿O alguien te recomendó, oye, igual mejor déjalo para más adelante?
No, porque además no hubo tiempo, o sea, fue todo muy rápido y yo no consulté con nadie, ni lo hice con absoluta naturalidad como, bueno, de la misma manera que fui al Sáhara o que he pedido una entrevista con el rey de Marruecos. Te quiero decir que esas cosas tienes que hacerlas porque es tu obligación como periodista. Y por no insistir más en zanjar esta cuestión, ahora que ya ha pasado un tiempo, de aquel momento que todo el mundo estaba pensando y haciendo perfiles de esta señora que sea, es una prueba que quiere sacar de no, ¿qué impresión te quedó a ti en el personal de quién de verdad era esta señora? Bueno, yo creo que para a los periodistas siempre se nos preguntan, ¿no? ¿Has entrevistado a Mariano Rajoy? ¿Cómo es Mariano Rajoy? Ves a las personas en su mejor, que se ponen muy bien puestas, ¿no? Claro, Como decimos, intentarán dar la mejor impresión posible, claro. yo creo que para conocer a alguien hay que tratarla mucho más en profundidad que simplemente un par de entrevistas. Por lo tanto, las impresiones que tenemos los periodistas de los entrevistados suelen ser bastante superficiales, porque bueno, es una situación correcta en la que la conversación se lleva a cabo de manera correcta, todo el mundo utiliza sus mejores maneras y a no ser que sea una entrevista disparatada en la que te acabes peleando con la persona, normalmente te parece muy agradable. Si a ti te preguntan qué piensas de mí, pues dirás que pues soy una persona normal, educada y agradable. Sin duda, Es sin duda, sin distinto si duda. luego tienes la oportunidad de tratar más al personaje como el caso de Carmen Díez de Que haya Rivera, sido ¿no? una Que ya ahí sí amistad. hubo 9 meses de trabajo, ahí sí ya ves, ¿no? Ya puedes saber si una persona está disimulando y tiene muy mal humor, o si una Si es una persona aprovechada, o si es una está. aprovechada, si piensa mal de no sé quién, pero en este tipo de entrevistas yo creo que lo máximo que se puede decir es que la gente es agradable, correcta y educada. Por hacer balance ya para terminar, digo, bueno, por cierto, una curiosidad personal. En estos años que has trabajado en tantos países diferentes, en España, fuera, ¿hay algún episodio que sea para ti el que más te ha destacado, el más duro, el más difícil o el que más disfrutaste de tu etapa periodística? Ay, qué difícil la pregunta. Yo creo que sobre todo la gente que he conocido. Me, ha, Me acuerdo, por ejemplo, de Valentín Fuster, una de las personas que más me impresionó. Me pareció una suerte ser periodista por tener la posibilidad de conocer a gente tan, tan especial y que hace cosas tan buenas por los demás, ¿no? Como esta persona, como Valentín Fuster. Me recuerdo esa mañana en el Mount Sinai, en el Hospital Mount Sinai en Nueva York, pensando qué suerte tengo de estar aquí, de estar oyendo a este hombre que está compartiendo conmigo estas reflexiones tan interesantes. Y ahí sí, ese momento lo recuerdo, como que qué suerte de ser periodista por tener la capacidad de estar expuesta a este tipo de personas. Luego, pasarlo mal. Yo creo que lo pasas mal en muchos momentos porque no llegas, porque pierdes un avión, porque no te funciona la cinta, porque la persona con la que has quedado no estaba. Miedo también, por ejemplo, en Colombia, lo pasé mal. Recuerdo yendo a entrevistar al líder de los paramilitares. Ahí hubo un Uf, momento que pensé, viendo a la gente con la que estábamos y sobre todo eran jóvenes drogados, ¿no? Los que protegían a Castaño, pensando, bueno, ¿y si de repente se les cruza el cable y deciden que no es una buena idea que nosotros estemos aquí, ¿no? Pero yo creo que esas cosas en el fragor del trabajo no lo piensas, sino que luego te quedas pasa un con... tiempo y dices, ¿de verdad estuve allí? Exacto, lo que te quedas es con lo bueno, te quedas con lo bueno y con las cosas interesantes que has hecho y sobre todo las personas de valía que has conocido. Pues luego, para acabar, la última pregunta, que es un poco la pregunta común que hacemos a todos los grandes periodistas que están aquí. Ahora, al igual que se dice que la política tiene muy mala imagen, también se habla de que tiene muy mala imagen el periodismo por muchos motivos. Algunos los has apuntado ya durante la entrevista, de cuando lo comparabas con Estados Unidos. Otros son más con el cambio tecnológico. Y hay quien dice que ya quizá los que quieran dedicarse a periodismo, mejor que piensen en otra cosa, porque no es una profesión para recomendar a los jóvenes de hoy en día. Tú, que le has dedicado toda tu vida al periodismo y la que te queda en la profesión, ¿qué le dirías a los pesimistas, los que dicen, uy, igual debería dedicarme a otra cosa?
Yo le diría sobre todo a los jóvenes que quieren ser periodistas que siempre va a haber un espacio para contar historias y que no importa lo que ocurra ni la manera en la que se desarrolle la tecnología, ese impulso original de contar una historia siempre va a existir, siempre vamos a querer saber qué ha pasado, qué ha pensado alguien, qué ha hecho alguien. Y esa manera de transmitir, no me importa que sea por la radio, a través de internet o en un pedazo de papel, pero eso siempre va a existir y que si hay alguien ahí que nos esté escuchando que tiene esa vocación, que la siga, si la tiene. O sea que yo creo que hay que tener una vocación muy profunda para seguir el periodismo, para ser periodista, porque no es un trabajo cualquiera. Pues con eso de si tienen vocación nos quedamos y por lo demás a los interesados por conocer otro perfil de la transición de una figura que había quedado olvidada, recuperada por doña Ana Romero y también por muchas cosas de muchos personajes que se comentan, porque no he mencionado desde la trilateral, el señor Umbral y bueno, un montón de cosas más, pues esta reedición de Planeta de la obra de doña Ana Romero, a quien agradecemos en nombre de los internautas de Periodista Digital que haya estado con nosotros. Muchas gracias.